Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Tribuño y Lauro Chapa. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Y bueno, si bien el episodio más reciente que grabamos antes de este fue el de Rocky, ¿no? Que es una película que famosamente te motiva a hacer ejercicio y a Ujú, comer saludable y superarte. Creo que esta claro. película tiene un efecto similar por razones un poco opuestas, ¿no? Sí. Es la película de La ballena o The Whale en inglés, ¿verdad? Ujú, Famosamente protagonizada por Brendan Fraser. Es una sí. película que tengo entendido salió hace ya rato en Estados Unidos, pero aquí salió Ujú, hace menos, creo que 1 o 2 semanas. ujú, Tiene menos que en todos lados, así que sí. dependiendo de dónde estén, es una película que acaba de salir o que salió hace mucho y nos tardamos mucho en hablar de ella, ¿no? Ujú, Pero bueno, ya estamos hablando de ella. Y pues bueno, hay mucho que hablar sobre esta película, ¿no? Creo que sí, claro. hay muchas cosas muy importantes sobre pues, la salud mental, sobre... Ujú, había muchas cosas que yo no sabía de la película antes de entrar. ujú, eh, y sobre como muchas cosas sociales y culturales, ¿no? Se me hace que tiene claro. muchas cosas que te dejan pensando más allá de lo que te hace sentir esta película. ¿Verdad? Ujú, Pero creo que todas esas cosas serían muy interesantes hablar de ellas a lo largo del video y sin duda lo vamos a hacer. Así que claro. si les interesa que platicamos de todo eso, pues quédense, ¿verdad? Y si han visto la película, pues díganos qué opinan, ¿no? Sobre todo creo que la actuación de Brendan Fraser ha dado mucho de qué hablar. Ujú, Yo diría que Sadie Sink también. sí. Por ahí hablaremos de todo eso, ¿verdad? Sin duda alguna. Háganoslo Ujú, saber en los comentarios y pues ya se la saben, ¿no? Darle like, suscribirse y todo eso. Y pues bueno, Lauro, ¿te parece si claro. comenzamos como a grosso modo, sin entrar muchos Ujú, spoilers tal vez, porque la sí, claro. película pues la estamos recomendando entre muchas otras cosas, ¿verdad? Ujú, sí. Pues ¿qué te pareció The Whale? Muy interesante. Yo también entré sin saber mucho de la película. Más que nada, pues lo que decía la gente y pues que salía Brendan Fraser y todo esto. Ujú, Sabía que era de Darren Aronofsky. Sabía que salía Sadie Sink y sabía que el personaje de Brendan Fraser pues estaba muy gordo, pero pues no sabía por ujú, qué o no sabía si eso era como parte de la historia o si era solo una característica del personaje. ujú. Y pues ya viendo la película, la verdad es que es una película bastante pesada. Digo, la Sí. mayoría de las películas de Darren Aronofsky lo son, ya Era un chiste de sea... mal gusto eso. No te creas. No, 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 o sea, en realidad, pues digo, nunca sabes, los directores pueden cambiar de estilo y todo, pero pues tanto Cisne Negro como The Wrestler o Wrecking for a Dream, Mother, cualquiera de sus películas son como muy pesadas, pero Sí. esta yo creo que todavía más y realmente en todo momento me ponía como muy triste y muy deprimido y Ujú, muy agüitado la película, sí. cuando a veces parecía que ya iba a haber como cierto rayo de luz por ahí o cierto que ya iba a ir para arriba, volvía a ir para abajo y Sí. volvían a darse de golpes los personajes psicológicos, no físicos. Y realmente Ujú, todos los personajes tenían como características que me desesperaban, ¿no? De, ¿por qué es así tal personaje y tal personaje? Y aunque a veces como ujú, que parecía tal vez que eran muy duros los personajes con el personaje principal, pues el personaje principal también tenía sus características que era como de, oye, pues sí, tú tal vez ya como que no estás a gusto con la vida, ya te sientes como un perdedor, como lo que decíamos con Rocky, ¿no? Es como cuestión de perspectiva. El vato, pues, podía pagar una renta ahí en un departamento, pues, que se veía bien, tenía trabajo, tenía algunos amigos, como que, pues, siento que pudo haber sido mucho peor su vida y, pues, él ujú. ya estaba como dado por vencido, ¿no? Entonces, Claro. creo que es una película que sí, al final, sí es como de, uff, o sea, no sé, si te deja sintiendo muy pesado, no es algo que quisiera volver a ver así como que muy pronto, No, no, pero no. pues a pesar de eso es muy buena, está muy bien hecha, creo que logra transmitir muy bien tanto con la cinematografía como con el diseño sonoro, creo que eso es muy importante en esta película, te transmite todo lo que está sintiendo el personaje y todo lo que estás viendo en pantalla, te Ujú. ayuda a pues que todo se vea un poco como más grotesco o se sienta un poco más Sí. grotesco y pues eso ayuda a lo bien que está hecha esta película y como decías al principio, muy bien actuada por Brendan Fraser, Sadie Sink y los demás actores que la verdad no los conozco, pero Ujú. todos hicieron un muy buen trabajo. Sí, es muy interesante. Creo que, digo, la película está muy bien actuada, muy bien escrita, la verdad. Sí. Creo que todas las cosas que son como técnicas, ¿no? De un drama, Ujú.
Creo que es muy buena en todas ellas. Ujú. Sí es una película muy difícil de ver, la verdad. Sí. Así como recomendarla, no sé, ¿verdad? En el sentido Ujú. de, si sabes a lo que vas, de que vas a ver una película que te va a hacer sentir incómodo, que es Sí. grotesca en muchos sentidos, ¿no? Creo que si sabes eso, está bien, ve a verla, ¿no? Es, Ujú. entre comillas, lenta. Por ejemplo, el 99% de la película sucede en el departamento de Sí. Charlie, que es el personaje de Brendan Fraser. Ujú. Eh, o sea, es una película que de hecho al final de la película yo digo, de esas cosas que yo no sabía nada de esta cinta, ¿no? Pero Ajá. viene que está basada en una obra de teatro. Ujú. Puedo perfectamente ver cómo funcionaría esta película en una obra de teatro por el Claro, hecho de de hecho. que toda es en el departamento, Ujú. ¿no? El escenario, sí. Ajá, tiene mucho sentido. O sea, no Ujú. sabía eso, pero cuando vi de que basada en la obra de teatro, ok, Y creo que es claro, el mismo escritor, o sea, el mismo que escribió la obra de teatro escribió el guión de esta película, claro, ¿no? si no O me sea, equivoco. ok, interesante porque tiene mucho Ujú. sentido todo eso, la verdad, Sí. viendo la película. Eh, pero sí, es como dices, es muy difícil de ver y por muchas cosas, porque Sí. te presenta muchas cosas incómodas sobre la sociedad, Sí. sobre la depresión, Ujú. ¿verdad? Sobre eh, cometer errores y que no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, cosas así. Claro. Sí es como dices tú, es alguien que se dio por vencido y lo estás viendo en el postmortem de su depresión y de todo eso, ¿no? Claro, en un camino de autodestrucción. Y creo que, como dices, es como un reflejo de la sociedad. Y creo que es más incómodo porque es muy realista, ¿no? Todos los personajes son bastante reales. Puedes Ujú, perfectamente conocer a alguien así. O tú mismo a veces caer en ese tipo de situaciones o sentimientos. Y por eso es más incómodo, ¿no? O sea, pues puedes ver tú tal vez una película slasher o gore y es como de, ok, ahí están exagerando, ¿no? Pues si ves Saw, es como de, pues bueno, o sea, tal vez a alguien más le pueda parecer incómodo, pero a mí no tanto porque es como de, no siento que sea como situaciones muy realistas, pero al ok. ser como gente real o cosas por el estilo donde pues la Ujú, depresión es algo real, que la gente se encierre en un lugar de esa manera también es muy real, que aleje a las otras personas es muy real, entonces creo que ujú. eso sí ayuda a lo pesada que es la película. Sí, yo también encontraría como difícil recomendarla. Fíjate que a mí no se me hace tan lenta, siento que sí se mueve bastante rápido, creo que ayuda mucho como la música y creo que ayuda mucho que van entrando los personajes muy seguido, creo que ahí es donde se nota mucho lo de la obra de teatro, ¿no? Casi que hay Ujú, una puerta rodante en donde entra y sale un personaje. ujú. Pero sí, o sea, si no estás como en el mood de ver esta película, de saber que te vas a deprimir, pues realmente Claro. mejor ve a ver Ant-Man o algo por el estilo. Sí, sí, o sea, son dos audiencias completamente distintas, ¿no? Sí. Pero, digo, sí, a mí no se me hizo lenta personalmente. Mm, Simplemente al ser una película deprimente que sucede toda en el mismo lugar y todo eso es como que, hey, sí. si tú eres alguien que no le gusta eso, se te va a hacer eterna la película, ¿no? Sí, claro. No es James Bond, no es Ant-Man, de que no estás viendo lugares diferentes y Ujú. colores y todo eso, ¿no? Sí, Pero sí, es así muy... O sea, es de un corte muy particular. Y pues claro. ahorita mencionabas al director, la verdad no había prestado atención, pero sí es cierto, ese director hace películas muy deprimentes. Sí. Presentan muchas veces de lo peor de la sociedad, ¿no? Ujú, sí. Eh, y esta película no es una excepción. Por ahí, creo que más o menos hasta ahí puedo no hablar de la historia en sí, porque Claro. creo que aquí vamos a hacer corte de spoilers. Más que nada, Ujú. yo no sabía nada de la película y en cierta forma Sí, creo que es no. la mejor forma de entrar a una película como esta, Ujú. Sí, porque es un drama, ¿no? claro. Spoilers, ¿no? Pero se me hace muy interesante que todo digo, cuando tú conoces a alguien que tiene ese sobrepeso, es verdad, ese Ujú. nivel de obesidad, algo Claro. pasó, ¿verdad? Sí. No es alguien gordito que a lo mejor y come papas de más, ¿no? Ujú. O que a lo mejor tiene un problema en su salud, ¿no? Eso es algo Claro. muy válido. Hay gente que está medio rellenita por cosas Sí. de salud, pero ya ese nivel no es normal en ningún sentido, ¿verdad? Claro. Algo sucede Ujú. cuando ya no puedes pararte, cuando ya no te puedes valer por ti mismo, algo pasó, ¿no?
Y Sí. pues esta película un buen rato te trae con el que, pues, qué es lo que pasó, ¿no? Ujú, Y pues te revelan, bueno, muy al inicio de la película, ¿no? Que él es ujú. gay. Y pues te revelan que es su Cierto. pareja, que se quitó la vida, ¿no? Ujú. Y que era hermano de la enfermera que lo ayuda y todo eso. Y pues sí es algo muy pesado en la película porque el eco de eso está a lo largo, ¿no? De la película, tanto Claro. el hecho que se haya suicidado como el hecho de que hayan sido rechazados por su familia, ¿verdad? Tanto la Ujú. de él como la de Charlie, ves Sí. todas las repercusiones de haber decidido vivir como ellos vivieron, ¿no? Ujú. Con todos los insultos de la vida, por así decirlo. Y es algo que es muy difícil de asimilar, ¿no? A lo largo de toda la película. Claro, es algo muy difícil de digerir, no pun intended. Pero sí, ¿quién diría que la escena menos incómoda fue la primera escena, ¿no? Donde está él masturbándose viendo Ah, sí. porno gay. Siento que esa fue la escena más light de la película porque sí empezó como a decaer mucho en las escenas donde pues lo veías que comía demasiado para pues algo le había pasado y come bastante pizza o bastantes Sí, subways, digo, y subs. Y está muy grotesco la manera en que come. en que En que come y cómo se devora. escucha Él la devora comida. las Sí, 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 cosas. cómo la traga y cómo se escucha su respiración y sus Ujú. movimientos. Está como muy grotesco y es como, pues como dices, ver la decadencia de este personaje y ves que hay un trasfondo a su historia. Te estás preguntando al principio de por qué esta enfermera lo está ayudando, o si parecen como que solo ser amigos, pero no se ve como muy feliz. Y luego te das cuenta que pues ella era la hermana de la pareja de Charlie. Ujú. Y luego pues también algo que decía al principio que pues a veces sientes que los otros personajes están siendo como muy duros con él, ¿no? Porque a veces sí sentía que la Ujú. enfermera era como de, no sé si esa es la manera de tratar a alguien, pero pues te das cuenta que pues él también hizo cosas en su vida, ¿no? Como abandonar a su familia. Está bien que Ujú. pues descubrió que pues no sé, ya no amaba a su esposa y amaba a esta otra persona, pero pues abandonar como por completo a su hija y no pelarla, Ujú. pues tampoco era lo mejor del mundo. Y pues también luego ves las consecuencias de eso, de cómo estaba su hija como negada a interactuar con personas y ser alguien como en la vida, en la sociedad o en la escuela, todas las rebeldías que estaba teniendo. Ujú. Y pues sí, todo el entorno que lo rodea a esta persona y cómo llegó a estar ahí. Sí, de hecho, pues son muchas cosas las que suceden en su vida que hacen difícil como eh, leerlo, ¿no? O sea, Sí, empatizas mucho con el hecho de que no haya sido aceptado por la sociedad. claro. Es de donde más. Y que haya perdido a su pareja y todo eso, ¿no? Son cosas muy Sí. duras. Y luego, pues ves la situación que tiene con su hija. Y puedes ver la negociación que él hizo en su cabeza, ¿no? De que, pues es que la mamá no quiere que yo esté alrededor de ella o cerca Ujú. de ella, de su hija, a lo mejor y porque es gay, ¿no? O porque le Sí. puso el cuerno con su novio, ¿verdad? O Ujú. todo Sí. eso. O sea, también ella lo rechaza, ¿verdad? Ella no quiere que Ujú. vea a su hija y le quita la custodia, o sea, Sí. se queda con la custodia total de la niña. O sea, también ves esa parte y donde él negocia con sí mismo de que, bueno, pues es que todo esto pasó. Pero luego también Ujú. dices, bueno, si él realmente hubiera querido ver a su hija, hubiera podido hacerlo de alguna manera, ¿no? O sea, Claro. eh, sí está también esa parte de él, y sabes que él lo sabe, ¿no? Y le Ujú. duele, pero, Sí. pero, pero, pero sabes que él nunca lo hizo porque negoció en su propia cabeza de esa manera. Claro, puedes verlo porque todo el momento se ve como muy arrepentido cada vez que ve a todos estos personajes de su pasado, ya sea su hija o su ex esposa o expareja, no sé si estaban casados, pero Ujú. todo el tiempo ves como su arrepentimiento y que está intentando arreglarlo, pero pues de cierta manera ya es muy tarde en muchos sentidos. Digo, pues nunca es tarde para arreglar las cosas, pero pues ya habían pasado como muchas cosas como para revertirlas tan fácilmente. Ujú. Inclusive, pues vemos después que pues su ex esposa y su hija nunca conocieron a su novio, ¿no? Que digo, ahí dicen que una vez lo vieron cada quien, básicamente, pero Ujú. pues ahí notas que no se esforzó como de, pues,
incluirlos en su nueva vida o Claro. presentarlos. Ella le reclama en alguna parte de que se había ido con su novio y a ella la había dejado atrás, o sea, la había abandonado, que era Ujú. algo que pues no tenía que ser necesariamente, pero sí ves como él está arrepentido y quiere pues de cierta manera dejar algo de impacto en su hija más que dinero, que Ujú. era lo que pues él le ofrece para que ella esté con él e interactuar con él en esos últimos días, porque esa es otra cosa, ¿no? Desde el principio de la película te pintan como que esta persona en cualquier momento va a morir, ¿no? Y toda la película, pues creo que, no recuerdo bien qué días son, pero creo que es de lunes a viernes, la película dura. Ujú. Ahí cada día que pasa ponen abajo de qué día es. Creo que era de lunes a viernes. Y sí, o sea, pues básicamente es un countdown a cuándo se va a morir este personaje, ¿no? Porque Ujú. en algunos momentos piensas como de, hey, tal vez aquí va a mejorar las cosas, pero de otra manera empeoran y pues es la decadencia de él. Claro, y pues de hecho pues empieza la película con una que sintió muy cerca, ¿no? Que como que te Sí. da la impresión de que se va a morir, así que desde ahí tiene como esta onda de, pues él se sabe en sus últimas, ¿no? Ujú. Y pues el paralelismo que tiene este poema que después te revelan quién lo hizo, que habían escrito de Moby Dick alguna vez y que era su, perdón, no poema, ensayo, digo, subjetivo supongo, pero Ujú. un ensayo que le gustaba mucho que él tenía, que lo calmaba cuando le pasaban este tipo de cosas, ¿no? De ataques de ansiedad o del corazón, Ujú. que él pedía que alguien más se lo leyera o él mismo lo leía. Y pues era el poema, si lo escuchas o si le ponías atención, era básicamente hablando de él, ¿no? O sea, sí Ujú. era sobre Moby Dick y sobre el capitán Ahab y la ballena y esta obsesión que tenía, pero al final, pues, del ensayo está hablando de que el autor se sentía reflejado su vida en el libro y pues luego te revelan que fue su hija quien escribió esto, ¿no? Que pues por eso Ujú. es que está hablando de él. Eso me partió bastante cuando revelan que la hija lo Sí, escribió. Hubo varias partes donde sí lloré, tanto en esa parte como en la parte donde está hablando con su esposa y le dice que quería saber que hizo al menos una cosa importante o buena en su vida. ujú. Tiene esas dos partes y me llegaron bastante. Claro. Sí, la película es muy emotiva. También de repente quiere romper con como risas, ¿no? Y cosas así. Sí. Digo, lo logra, pero es una risa como hasta de, como para cortar un poquito el llanto, ¿no? Ujú. Como cortar sabores, ¿no? De que cortas algo dulce con algo salado, algo así se Ujú. siente que quiere hacer la película, porque de lo contrario, sí es muy deprimente y muy triste todo, todo Ujú. el tiempo. Sí. Pero sí, es muy, muy emotiva esa escena, que la que mencionas pues es prácticamente al final de la película, ¿no? O más bien Ujú. es el final de la película. Sí, es el final. Eh, También la escena donde tiene pues esta plática con su ex esposa, ¿no? Y la Ujú. plática que tiene justo antes de la que tiene con su hija, al final, que tiene con la Ujú. hermana de su novio, ¿no? Sí. Todo eso es muy emotivo. Eh, y, y Y sí, y digo, y lo intenta cortar con pequeños chistes y así, digo, aquí y allá, ¿no? Como por ejemplo cuando le regalan la silla de ruedas Ujú. que se tiene que sentar, pero pues como está muy, muy grande, pues tiene que venir de como de reversa, ¿no? Ujú. Y la enfermera le hace el bip, 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 de que como si Sí. fuera un vehículo, ¿no? Fue un poco Sí. gracioso eso. Ujú. Pero sí, digo, la película no se guarda en ninguna, ¿no? No, Sí, no. te da con todo y, Ujú. y es un poco pesada en Sí. eso. Y fíjate que si bien antes de ver la película sabía que Brendan Fraser iba a hacer una muy buena actuación y creo que fue Ujú. muy, muy bueno, la verdad. Sí. Sí creo que es el Oscar, al menos de las que he visto. No he terminado de ver todas, pero Ujú. de las películas que sí he visto, sí creo que es el ganador, en mi opinión, la verdad. Ujú. Pero la que yo no esperaba que fuera así de buena es Sadie Sink. Sí. La verdad es que ella fue brillante en esta película. Fue muy, muy buena. Ujú. Eh, su personaje es una maldita. Este, Ujú. Sí. y digo, sabes perfectamente por qué es así, ¿no? Claro. Pero tenía que ser una gran actriz la que pudiera venderte ese personaje y ella lo logra como si nada, ¿no?
Sí, ya salió como de su caparazón o su encapsulamiento de Stranger Things, que pues me imagino que es muy difícil de hacer. Inclusive tiene un papel similar a su personaje de Stranger Things como era al principio, ¿no? Un poco, Que sí. toda rebeldilla y toda enojada con la vida y todo. Pero Ujú. sí, él lo hace muy bien en esta película. Creo que no estuvo nominada ella, pero pues creo que fácilmente lo pudo haber estado. Igual para mí, Brendan Fraser, yo creo que se lo merece este año. El otro contendiente fuerte es Austin Butler Austin en Butler. Elvis. Ujú. Y sí, yo creo que se lo merece Brendan. La verdad es que tiene muchas escenas con cosas como muy sutiles, ¿no? Desde cómo se mueve o cómo mira a los otros personajes o a la cámara o Ujú. cómo respira o hiede en Sí. algunas partes. Sí está bastante pues realista o bastante pesado. Ujú. Y pues sí, yo creo que lo hizo muy bien. Creo que a pesar de que la película es como muy deprimente y muy pesada, sí intenta darte como este rayo de esperanza o de luz, ¿no? Donde al final la plática que tiene con la hermana de su novio, con la enfermera, de que si ella creía que todos... ¿qué decía? Que si todos odiaban a todos o que si todos habían perdido la esperanza en alguien. Y era en referencia a su hija, ¿no? De que su hija aparentaba de que nada le importaba y de que no le importaba lo que pasara con nadie, pero al final del día ayudó a un personaje del que no hemos hablado. Ahí él, Mm. pues no sé cómo llamarlo, no era un sacerdote, un misionero, era el Era un misionero ahí misionero. de una iglesia. Me quiero Al acordar su final nombre. Pero X. no, ajá, lo ayuda de que al escapar ahí de un problema que tenía, donde parecía que lo estaba como que humillando y tal vez sí lo hizo desde ese punto, Ujú. pero al final lo ayuda a liberarse tanto Ujú. de una carga que tenía, de algo que había hecho que no le quería decir a sus papás, como de la iglesia esta. Y pues eso le da la esperanza al final a Charlie, al personaje de Brendan Fraser, Ujú. de que pues su hija iba a estar bien o si le iba a importar la gente, iba a encontrar gente con quien convivir o con quien pasar la vida, que era como que su objetivo durante la película. Entonces sí creo Ujú. que ahí está como ese rayito de esperanza o de parte positiva que te intenta dar la película. Claro, es que pues al final del día la película, más que ser pesimista, es realista, ¿no? O sea, Ujú. no te presenta, Sí, o sea, te presenta toda la verdad. Y sí. toda la verdad es compleja, ¿verdad? Ujú, claro. Esa realidad es muy difícil, pero al final del día, pues hay cosas que sí logró hacer él en su vida, ¿no? Ujú, A pesar de todo. Por ejemplo, que pues la hermana de su novio, ¿no? Está Liz, que es la enfermera, pues ujú. le hace saber, ¿no? De que, oye, pues a pesar de todo, pues tú le diste a mi hermano los mejores años de su vida Cierto. y si bien pues él terminó quitándose la vida, fue algo ajeno a él, fue algo ajeno Ujú, a Charlie, fue el sí. entorno homofóbico en el que él creció y que permeó en su Ujú, forma de pensar sobre sí mismo, ¿no? Al grado que lo vemos que él tenía una Biblia donde marcó con marcatextos pues los pecados de la carne y todo eso, que pues ujú, él se identificaba por su homosexualidad, ¿no? claro. Y porque pues venía de esta familia sumamente religiosa, Ujú, ¿verdad? Y pues tristemente es una realidad, ¿no? De claro. mucha gente que es muy religiosa, pues también en muchos casos es homofóbica, ¿verdad? Ujú, No digo que todos, pero ciertamente es uno de los grupos más homofóbicos que te puedes encontrar, ¿verdad? ujú, Y sí, digo, es muy difícil, pero es un rayo de luz, ¿no? Donde, ujú, hey, si su vida no fue una miseria de inicio a fin, fue gracias a ti, ¿verdad? claro. Si hubo felicidad, ¿verdad? En su vida fue gracias a los años que compartió contigo. Que al final del día es lo que puedes esperar hacer, ¿no? Al final del Ujú, día es lo que te toca hacer a ti, ¿no? Cuando lo que pones de tu parte en la vida de alguien más, que es lo que pusiste, ¿verdad? Y en el caso exacto. de él, pues, le hacen saber que fue algo positivo, ¿verdad? Ujú. Sí, inclusive el personaje que era de que uno que prácticamente no sale, que es el de la pizza, que al final El sale, Dan. que sí, el Dan, el que
pues al principio nada más dejaba la pizza ahí, agarraba el dinero y se iba, y luego se empieza a interesar por él, inclusive le pregunta que si estaba bien o que Sí, cómo estaba. Y sí. digo, ya al final sí se logran ver de que donde pues Un él se segundo. siente como incómodo, Dan, el de la pizza, porque pues obviamente Charlie no quería ser visto y lo Ujú. vio y después corre por ahí. Pero pues sí, este logró crear esta amistad pequeña que pues a lo mejor pudo haber sido algo más o a lo mejor pudo haber florecido en algo mejor. Pero sí, son estos pequeños como rayos de luz, estos pequeñas migajas de algo mejor que pues Charlie dejó en la vida de los demás. Mm, Eh, la que sí yo creo que pues no, o sea, no logró como aceptar esto de alguna manera fue su esposa, ¿no? claro. Que siento que ella sí como que se pasaba de que no veía nada el lado positivo de las cosas o cómo salir adelante, ¿no? De pues bueno, ya pasó todo lo que pasó, claramente esta persona quiere mejorar o quiere hacer algo en su vida y no la estás dejando, ¿no? Ujú. Que creo que sí fue algo muy pesado, pues no es, digo, no estaba en la vida de ellos, pero pues se revela ahí que sí les estaba dando pues child support y creo que Ujú. hasta dinero de más había dicho. Que es Que digo, algo que observación la mamá le oculta a la hija. sí, Porque dice lo de... de que sí, pero nada más pagabas la manutención. Y él dice, no, claro que Ujú, no. Yo te daba todo mi dinero, ¿no? O sea, todo lo que ujú, era mío yo te lo daba. Y es como, sí. oh, entonces la señora le ocultaba eso y de Ujú, que, oye, yo siempre preguntaba por ti y a lo mejor y dices en el momento, está queriendo como negociar con ella, pero claro. luego te das cuenta que no, él genuinamente siempre le preguntaba por su hija, ¿verdad? Ujú. Digo, perdón, digo, continúa con lo que decías, pero se me hace un paréntesis importante ahí. No, sí, totalmente lo que hace como pintar totalmente de villana a la ex esposa, ¿no? Ahí sí no sé si le encuentro alguna característica redimible, porque pues sí se notaba que ya Mm, estaba como igual muy vencida por la vida, estaba como adicta a ciertas drogas o tabaco, ya ni sé qué era, pero pues, por ejemplo, ujú, la hija sí menciona que le robaba algunas drogas a la mamá. ujú. Y sí, o sea, como que ella no estaba viendo qué más hacer. Digo, tampoco conocemos todo el backstory y no sabemos lo que pasaba en su casa o en su trabajo, no sé. Pero pues sí se vio como que pudo haber hecho algo más. Claro, digo, todo es mal, ¿no? O sea, todo está mal desde Sí. cómo le prohibió ver a su hija, a Charlie, que le Ujú, ocultó todas las cosas que Charlie hacía por ella. Todo eso está muy mal. Lo único que puedo como mencionar de ella, como en entenderla, es si pasó por algo muy difícil, ¿no? claro. Y sí puedo entender hasta la humillación, o sea, sí puedo ver el tema Sí. de lo humillante que debió haber sido, de que sí, me dejó ni siquiera como por una más joven, sino me dejó por un hombre, Ujú. ¿verdad? Sí puedo ver cómo eso hace todavía más difícil su situación, ¿verdad? Sí, y el enojo y la desesperación y el tener que criar una hija y el otro pues prácticamente solo dando dinero, pues se Ujú. entiende, pero sí, sí como que faltó algo por ahí. Sí, es una situación donde ella, de que, ok, es horrible lo que te pasó, pero Ujú, en 17 años no, perdón, en 9 años no saliste del hoyo, ¿verdad? Ahí es donde ujú, dices tú, híjole, pues get busy living o get busy dying, ¿no? Y claro. como dicen en la de Shawshank Redemption. Sí. Y pues ahí ella decidió dejar de vivir, básicamente. Ujú. Sí, 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 sí. Digo, no, no se quitó la vida, pero en cierta forma decidió dejar de vivir. Claro, estaba como muerta en vida, ¿no? Ujú. Sí, que es algo pues un poco similar con Charlie, ¿no? Hay una Ujú. escena de las más difíciles de ver de toda la película, creo, que es donde se intenta suicidar a través de comer demasiado. Sí, Es una de las escenas más difíciles de ver porque pide dos pizzas. Él siempre pedía dos pizzas, que pues, para una ujú. persona dices, ok, con razón se puso Sí. así. Pero agarró dos rebanadas de pizza y se las empezaba a comer así. Y Y de luego les que, puso ajá, y jamón a luego la les puso pizza que tenía en el jamón y refri. empezó a agarrar cosas del refri random. Y Ujú. pues obviamente, Papas y una barra de pan y no sí, sé qué. ay Dios. Y luego pues las vomita, ¿no? Y ay Dios, o Sí, sea, ay güey, genuinamente sí, sí, puede, sí, ay sí. Dios. No, no podía ver, pero Ujú. sí, digo, es porque él en cierta forma ya había decidido dejar de vivir hace mucho, ¿verdad?
Claro. Y ahí fue donde él pues, estaba como más proactivamente queriendo quitarse la vida tal cual, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Sí, y digo, ahí, pues digo, después de eso, bueno, envié un correo a la escuela porque digo, no hemos mencionado Ah, que sí. él era maestro en línea, de una Ujú, universidad en línea, era maestro, no sé si de literatura o de poesía o de qué en ujú, particular, ujú. eh, pero les escribe este correo muy obsceno sobre ser honestos, ¿no? Sobre todas las cosas, escribir con honestidad. Claro. Que digo, el mensaje a lo mejor es bueno, pero Ujú, muy agresivo la forma en que lo escribió. Eh, ujú, e interesante que en las clases que lo ves dar, pues todo el tiempo con la webcam apagada o desconectada o la laptop no tiene webcam, no estoy muy seguro, pero pues ujú. después sale que tiene una webcam, ¿no? Y en Sí. la última clase que da, pues les muestra a sus alumnos su físico, ¿no? Que era algo que a Ujú, él o le avergonzaba o no sé muy bien como la complejidad de lo que él sentía, ¿no? Para no mostrarle ujú. a sus alumnos su físico, pero lo viene haciendo, ¿no? Y les da un mensaje que se me hizo padre que les dejara ese mensaje sobre de que van a escuchar mil cosas, ¿no? Y van a leer muchas cosas, pero la honestidad es lo que más importa, ser honestos. Creo que es ser honestos contigo mismo, ¿no? Ujú. Sí, que de hecho así empieza la película con él dando clases con la webcam apagada o desconectada, como dices, y pues como que su clase parecía muy desinteresados y al Ujú. final hace esto de pedirles honestidad, que era básicamente lo que le pedía a la hija, ¿no? De que escribiera algo que después vemos por qué, que pues porque ella ya había escrito algo y le había gustado, pero quería Ujú. que escribiera pues para un trabajo en la escuela que ella tenía, un ensayo, pero luego le pide que escribiera lo que ella quisiera. Pues Ujú. básicamente le pide lo mismo a estos alumnos ahí diciendo de que fuck the essays y fuck school, o no me Ujú. acuerdo qué más dice, que solo quería escribir cosas honestas y algunos sí escribieron cosas honestas, ¿no? De que alguien dice que iba a tener, que ya aceptó que iba a tener una vida aburrida o no sé qué, Ah, o sea, sí. cosas pues reales, ¿no? Ujú. Y igual cuando él pone la webcam para enseñarles a todos, pues él de cierto modo se estaba aceptando, ¿no? Porque yo sí creo que sí tenía como este complejo de que le daba pena a su cuerpo, porque Claro. en algunas escenas sí era de que, no me acuerdo, no sé si hablan de la hija antes y él dice que no, es que no quiero que me vea así, o sobre alguien dice de que no quiero que me vea así. Entonces, Sí. pues yo creo que sí, sí había algo de eso. Y Ujú. pues al final ya pues, se muestra ante sus alumnos y les da este mensaje como pues de esperanza, supongo, o de liberación a Ujú. los demás. Y Sí. luego vemos cómo a la escuela ni le importaba, ¿no? Porque dice que, bueno, ya me reemplazaron, o sea, como de, ves ese mensaje y pues tal vez dice de que, oye, este profesor tal vez necesita ayuda o algo por el estilo, de que, Claro. que venga el siguiente, ¿no? Sí, no, pero esa es la educación en línea, así es. Ujú, No les importa mucho la gente en general. claro. Pero, pero sí, y de lo que mencionas de que él sí les decía a algunas personas que era por su físico, pues sí le dice a la Ujú, enfermera de que, ¿verdad? De que pues quién va a quererme. Y luego pues también le dice a su hija de que pues es que quién me va a querer en su vida de hecho, así, ujú, ¿verdad? sí. Y, y la hija en cierta forma empieza a entenderlo más, donde ve las limitaciones que tuvo él, ¿verdad? En su vida Ujú, y las inseguridades y todo, y en cierta forma a lo mejor y no termina de perdonarlo, pero comienza a entenderlo, ¿no? ujú. Sí, sí, no termina de perdonarlo porque justo ahí cuando se estaba muriendo literalmente dice que "Ay, no quiero estar aquí cuando eso pase o no Ujú. sé qué dice. Y sí, o sea, ya estaba pues, en sus últimos momentos y ni siquiera ahí como que sentía pues no sé si empatía o algo por el estilo, pero Ujú. sí lo estaba entendiendo, ¿no? Y yo también creo que sí lo entendió, por ejemplo, cuando se para ahí al final, que le estaba leyendo Ah, este sí. poema que escribió de Moby Dick, Ujú. se para él finalmente porque al principio, la primera vez que lo ve, le pide que se pare y no puede y tira una mesa y así. Ujú. Entonces, pues obviamente fue un gran esfuerzo para él Sí, el pararse ahí porque pues literalmente no podía. Y literalmente. pues fue lo último que hizo y yo creo que eso sí pues dejó una impresión en ella. Claro. Sí, no, debió haber sido muy, pues, un shock, ¿no? De que ver.
Claro. Supongo que si quieres verlo de una manera como religiosa, es pues la forma, o sea, él se paró y se murió, ¿no? O sea, en cierta forma, si lo ves espiritual, pues él como Ujú, ascendió, ¿no? Y murió de esa manera, como ujú, con un último logro, por así decirlo. Que de hecho, algo interesante de la película es que ves que el personaje ignoró el tema de la espiritualidad toda su vida. ujú. Ojo, no el tema de la religión, ¿verdad? Son dos cosas Claro, son cosas que no diferentes. se... O sea, mucha gente encuentra la espiritualidad a través de la religión. Sin embargo, Ujú, no es ni la única forma ni la mejor forma necesariamente. O sea, hay muchas formas, la gente... eh, ¿Por qué lo menciono? Porque ujú, cuando alguien se pone así, ¿verdad? Tiene un deterioro en su salud mental muy grande, ujú. ¿no? Tanto el haberse puesto así, porque qué estaba pasando en su vida para ponerse así. Y luego, pues ya Claro. cuando estás ahí, pues estás en un hoyo donde es un gran esfuerzo salir de ahí, ¿verdad? Ujú, Así que sí. dices tú, híjole, pues, ¿cuál es la verdadera solución? La verdadera solución no era mandarlo al hospital realmente. Digo, Ujú, ya cuando está así de grave, no sé ni qué podrías hacer por él, ¿no? Pero claro. en algún punto antes de los eventos de esta película, sí era ir al psicólogo, encontrarse a sí Ujú, mismo, ¿no? Un soul searching, algo por el sí. estilo. Porque yo sí creo que algo importante es que la gente ignora los porqués, ¿no? Es como, Ujú, tengo sobrepeso o estoy gordo, liposucción, ¿no? claro. O, por ejemplo, un tema que a lo mejor es muy controversial, pero, es que acepta a los gordos, ¿no? No es que no los aceptes, Claro. es reconocer que cuando alguien está así, algo está pasando, ¿no? O sea, Ujú, volvemos a que la película, más que ser pesimista, es realista, es una realidad sí. de alguien que está así y hay que Ujú, aceptarla, ¿no? Creo que es el primer paso, ¿no? Por ahí sí claro. vi algunas personas en redes sociales, algunos influencers en TikTok, Instagram, cosas así, que acusaban a esta película de ser gordofóbica. Lejos de eso, lejos, nada que ver. Sí, no, no, no. Si te sales de esta película pensando eso, no le entendiste, o sea, Ujú, no era el mensaje, ¿no? Eh, no. Ujú. perdón, Y adelante. es que ni siquiera era el ser gordo, en verdad, porque puedes reemplazar el ser gordo con cualquier otra cosa, ¿no? Eso era solo como que, Ujú, pues, la adicción o el hoyo en el que cayó el personaje, ¿no? Pero pues claro, bien pueden ser, pues, las drogas o las apuestas o un sinfín de cosas. Tú claro, ponle el nombre que tú quieras, cualquier vicio. pero... Ujú, cualquier vicio. Y todos ellos, bueno, no todos ellos, muchos de ellos hasta cierto punto no están mal, ¿no? El problema es cuando ya están como afectando a tu vida, afectando a tu salud. Por eso es Claro. que esta película no es gordofóbica. Si el personaje fuera como que un poco lleno y se burlaran del todo el tiempo y por eso Ujú, cae en depresión o no sé, eso sería como de, ok, tal vez sí, pero el personaje ya se estaba muriendo, o sea, era de que claro. pues, ya no podía ni caminar ni hacer nada por el estilo. Ujú, También, de hecho, hacen medio un paralelo con el misionero claro. con la droga, ¿no? Que digo, fumar marihuana no tiene nada de malo. Digo, pues ahí supongo que eso es un tema controversial, pero ya el ser Ujú, adicto sí lo es, ¿no? Que pues claro. fue el problema que él tenía, que pues Ujú, fue adicto por mucho tiempo y lo llevó a esas cosas y después vuelve pues recaer, supongo, porque pues ya no era adicto y no ujú, le pasa nada, ¿no? Al contrario, de hecho después de eso es cuando se libera y la hija lo ayuda acusándolo con los papás y todo sí. eso, pero pues es esto de que hay niveles, ¿no? Ujú. Hay de comerte unas papitas allá, comerte 2 pizzas y todo el refri en un día, Ujú. ¿no? Es diferente. Sí, o sea, ves los chocolates que él tiene ahí, no tiene nada de malo tener tu guardadito de chocolates, pero él Sí. se comía de a tres, ¿no? 3 barras. Y se los comía como pues, espaguetis, ¿no? De que, Sí, sí, no, o sea, sí, sí, sí. sí, nada que ver, o sea, y digo, Sí, lo de la no. marihuana comparto, digo, hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Que son Claro. controversiales, pero realmente el problema es cuando se vuelve un problema, ¿no? Sí, literal. Cuando se vuelve una adicción, que él decía que no, pues la Ujú, fumaba a diario. Y dices ujú, tú, a diario no suena ni siquiera tan mal, es como lo que dicen de echarse una copita, ¿no? Pero ujú. en realidad muy seguramente estaba como suavizándolo por cómo lo dijo, Claro. que así Ujú. fumaba a diario, o sea, realmente se la pasaba drogado todo el día, ¿no? Sí, Es la impresión que da por cómo habla de eso. sí, Y, claro. y que le da 2 hits, ¿no? De que es que no debería, hazlo, ok. Ujú.
Y luego de que, ¿puedo volver a hacerlo? Y es como, ok, Sí. creo que sí tenía un problema el chavo. Sí. Pero sí, digo, eh, como dices, el tema realmente no es el hecho de que estaba gordo, sino el hecho de haber llegado ahí de ese vicio, ¿verdad? Y como dices, tú Claro. puedes reemplazar ese vicio con cualquier otro y las consecuencias pues serían graves de todas formas. A lo mejor de salud, o sea, de salud no, a lo mejor sería broncas con alguien al que le debe dinero, si fuera a apostar o Claro. lo que sea, ¿no? Ujú. Cuando un vicio se sale de control, ¿no? Sí, Creo que tantas cosas es... que pueden pasar. Ajá, ¿y por qué sucede? Por desatender tu salud mental y tu espiritualidad y todo eso, ¿no? Que son muy Ujú. importantes y son difíciles, digo. Lo digo Sí. no desde un lugar de nirvana o algo por el estilo, Sí, ¿no? no. Lo digo pues reconociendo que es un trabajo diario en curso, ¿verdad? Interminable, todo eso. Sí, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero pues sí hay que hacerlo. Y Ujú, por cierto, yo también creo que el final se ve como algo religioso en donde pues se liberó como de este limbo que él tenía de pues, estar muerto en ujú. vida y en pues lo que era su vida al final. Tanto pues con las imágenes que nos muestran como de él flotando, ascendiendo, ¿no? Que pues Ajá, obviamente eso ya pues no pasó. claro. Y luego la imagen que tenía de él en la playa con su hija que tenía este recuerdo. Sí, yo Ujú. también siento que fue algo como de pues pasar a la siguiente vida o por fin poder ascender. Sí, por fin estar liberado de ese cuerpo, ¿no? Ujú. Sí. Sí, creo que en cierta forma al final hay un poquito de eso. Que pues de hecho era lo que decía el misionero, el religioso ahí, ¿no? De que Ujú. Dios lo iba a liberar de su cuerpo y tal. Y de hecho Sí, me gustó que respetaron esa parte, ¿no? Como que ahorita está de moda o hoy en día está de moda como burlarse mucho de los religiosos o de cosas por el claro. estilo, que digo, ahí ya pues es cuestión de cada quien, pero Ujú. aquí como que lo respetaban y inclusive pues lo ponían a platicar con la hermana que era completamente en contra de esto, inclusive con él que pues no era religioso, con Charlie, que no era religioso, pero ya había leído de que todo lo que decía su iglesia y la Biblia y tantas cosas, y le preguntaba cosas, ¿no? Como que no se burlaba de él, Claro. intentaba ver desde dónde venía o de qué punto de vista tenía él. Claro, es un punto de vista muy maduro sobre la religión, porque Ujú. creo que a mucha gente lo que le gusta pretender es que tienen todas las respuestas, ¿no? Claro. Sea la religión que practiques, sea el Ujú. no tener religión, ¿no? Algo que a mí Ujú. nunca me ha gustado mucho escuchar es la gente que cree saber todo, ¿no? Y tener todas las respuestas a todo, y es como, pues no Sí, te veo, como mencionaba ahorita, ¿no? En un estado de nirvana perpetuo, ¿no? O claro. sea, no eres uno yo con el cosmos y todo eso, o sea, todos estamos como dándole para adelante, ¿no? Y creo que ese era el punto de vista de Charlie al hablar con el misionero, que después vimos que no era misionero, Ujú. Bueno, y sí. hablar con la hermana de su novio, y hablar con su hija, y Ujú. hablar con su ex esposa, ¿no? Él parecía Claro. tener un punto de vista hasta eso muy maduro sobre, y eh, Muy neutral. muy neutral, sí, sobre esas cosas que hasta eso creo que es de las mejores perspectivas que puedes tener en eso. Sí, claro, totalmente. O sea, si alguien es odioso cuando cree saberlo todo de algún tema y no es así, pues más de la religión y esas cosas que es como que pues, la vida, ¿no? Es como pues, Ujú. todo. Si crees que sabes todo de eso, pues, es bastante más odioso. Sí, digo, lo que sí es que me gustó mucho cuando el misionero que se llama Thomas, creo, Ujú. eh, que le dice que o sea, que él cree que se murió por ser gay, ¿no? Ujú. El novio, que en cierta Sí. forma tiene razón, pero no por las razones que él dice, Sí, ¿verdad? no porque creía así. Eh, Sin embargo, me gustó mucho lo que Charlie le empieza como a muy gráficamente decirle Ah, sobre su sí. primera vez y todo eso, Ujú. como para Sí. incomodarlo. Para incomodarlo. Eh, Dije, ok, utilizó como armamento ese bonito recuerdo que pues alguien homofóbico lo ve como algo muy grotesco, ¿no? Ujú. Digo, me causó algo de gracia, por así decirlo.
Sí, que pues era lo mismo que hacía su hija, digo, no decía las mismas cosas, pero le gustaba incomodar a ese Ah, sí. personaje, e inclusive lo dice, de que eres muy fácil de incomodar, me divierte eso, no sé Sí, qué. sí, que él le dice de que, oye, ¿y esas medicinas de dónde las sacaste? Ah, me acosté con un dealer. Ah, sí, Obviamente no, qué asco, sí, sí, pero sí, lo incomodaba, ¿no? Sí, supongo. claro, Y fíjate que en gran parte creo que Charlie veía mucho de sí mismo en su hija, ¿no? sí, Porque pues ve que es muy inteligente, ve que realmente es incomprendida y él pues en muchos sentidos se identifica, ¿no? Como que él batalló mucho para ser comprendido para la gente a su alrededor, tanto ujú, por pues dedicarse a la literatura, ser homosexual, ¿no? Son cosas que, digo, no es que sean igual de incomprendidas, pero son cosas muy incomprendidas ambas. Y pues ujú, haberse divorciado y todo eso, al ya haber tenido como la familia, ¿no? Me imagino que todo eso, pues lo separaron de la sociedad y su hija se sentía igual, ¿no? Donde sentía que la ujú. escuela era aburrida, que todo era demasiado fácil. Sí, Irónicamente, al ser demasiado fácil, se vuelve difícil tomarle algún tipo de respeto, ¿no? A la autoridad, a la escuela, que son ujú, cosas que pues la gente que es muy inteligente pasa por eso, ¿no? claro, O que aprenden de maneras distintas, que volvemos a que pues sí. son cosas de gente incomprendida, ¿no? Claro, claro. Sí, y pues ahí se refleja mucho con la escuela y con lo que vemos de las pocas cosas que nos hablan de la escuela, de cómo consideraban que eran, por ejemplo, calificar ensayos o de lo que querían escuchar los profesores, ¿no? De que Ujú, cuando él explica lo que pensaba de Moby Dick y le dice que, sí, pon eso que dijiste de Moby Dick porque a mi maestro le va a encantar, ¿no? Que ujú, pues realmente algo mejor hubiera sido pues que ella misma escribiera algo, ¿no? ujú. Pero sí, yo creo que también se veía mucho en ella. Digo, a lo mejor sin ser tan brutalmente honesta y grosera como lo fue en su Ujú. breve Sí, de que odia a descripción. todos en su haiku, ¿no? O no sé qué era. No, es que ella brevemente le dice, no, es que Moby Dick es esta novela estúpida sobre... y que le dice lo que ella opina de Moby Dick. Bueno, perdón, no era Moby Dick, era el libro que le encargaron leer para ese ensayo, porque el de Moby Dick era el que escribía y que Perdón, siempre leía. cierto, cierto. Sí, Sí, yo dije Moby Dick, pero sí. ya, perdón, sí, que ella dice, no, que este libro es un libro aburrido, no sé qué, Ujú. y hasta dice algo, un slur homofóbico, ¿no? Sí, cierto, sí, Y cierto. es como, Una F-word. sí, y, no, y que él dice, de que, muy bien, de que me estás diciendo lo que opinas, ¿verdad? Como Sí. que es un buen punto de partida, me dio mucha Ujú. risa también eso. Sí, sí, sí. Pero yo decía lo que escribió en la libreta, que Ya, él cuenta las estrofas y eso. La verdad es que ujú, ya se me olvidó las estructuras de la poesía, pero no sé ujú. si era un haiku o qué era. Sí, era algo así porque era muy breve y él sí lo cuenta y dice, mira, Ujú. lo escribió muy bien, o sea, está Sí, bien sí, sí. escrito. Ujú. Y, y se me hace muy interesante que él también parece, porque mencionan que la hija tiene muy buena memoria. Y si bien no lo Cierto. dicen sobre él al parecer también tenía muy buena memoria porque lee Ujú. estos poemas y los recita con facilidad y hasta en una Cierto. escena hizo algo bien interesante que está el poema digo, la reseña de Moby Dick que después te enteras que es de su hija y luego Ujú. está el poema que la hija escribió y ves donde él como que lo saltea y hace como una especie Sí, de cierto. narrativa en el Sí. aire. Y dices tú, Ujú. eso es alguien muy inteligente, ¿no? Alguien que pueda hacer eso así, ¿verdad? Sí, Es muy cierto, se me había interesante. olvidado esa escena, como que no sé si los está comparando o qué está queriendo hacer Ujú, ahí mientras tiene otro ataque y está intentando ujú, salvarse. Yo ahí pensé, digo, nada que ver, pero pensé como que iba a reemplazar ese poema viejo de Moby Dick por el que había escrito su hija, pero pues luego descubres que como quiera el otro lo escribió su hija, ¿no? ujú, Pero pensé que iba a ser algo así de que para ahora lo que lo iba a calmar era algo escrito por su hija, cuando ujú. realmente Siempre siempre fue fue. escrito por su hija. Pero sí, él era muy inteligente, pues digo, no necesariamente tiene que leer todo lo que tenía ahí, pero tenía pues muchos libros pues se veía que sabía pues de muchas cosas de la literatura. Inmediatamente sabe de qué libro está hablando cuando le dice que le encargaron una tarea. Ujú. Entonces, pues sí. Sí, pues ahí hay unos hechos históricos de que creo que el nombre de la novela y él dice, no, es que se llamaba tal, ¿no? Cosas Ujú, así. sí.
Sí, pues alguien muy, muy bien estudiado y todo. Sí, y fíjate que lo del poema de la hija, digo, la reseña de Moby Dick de la hija, es una... sí te engañan un poquito porque te hacen saber que su novio fue su alumno. Y medio dicen, bueno, pues fue de su alumno, ¿no? Y luego te dicen, no, tu mamá me dio este poema y era tuyo, ¿verdad? O sea, no sé si habían dicho que era de alguien de octavo grado o algo así. no sé, En no alguna parte de recuerdo. la película. Por eso creo que no pensé eso, porque Ya. pues Tal vez se según me yo habían durmió. dicho que... Sí, bueno, digo, no sé si lo dijeron o me lo imaginé, o lo dicen ya después, ya sabiendo que era de ella. Sí Pero sí, más digo, que nada. no sé si lo mencionan antes, pero ciertamente lo mencionan cuando ya saben que es de la hija. Le Ujú. dice, sí, es que le pedí a tu mamá que me dijera cómo estabas, cómo te iba en la escuela y me mandó esto, que es del octavo Ujú. grado. O creo que ella le dice, escribí esto en el octavo grado, algo así. Sí, que Sí por te ti lo que hacen saber al importa, o no sé final, qué. pero la verdad es que Ya, no recuerdo si te lo hacen saber sí, antes. antes. Ujú. Pero sí, digo, pues digo, evidentemente una película que da mucho de qué hablar, ¿no? Ujú. Sí, Este, bastante. sí, o sea, abarcamos muchos temas muy variados porque supongo que las películas que son así dramas como muy complejos suelen hacer eso. Te dejan pensando sobre Ujú. muchas cosas, sobre tu vida, sobre la vida de los Sí. demás, ¿no? Creo que especialmente si conoces a alguien que tenga ese tipo de vicios, ¿no? Sí. Creo que especialmente si conoces a alguien así, te deja pensando en esas personas y en las cosas que viven, ¿no? Ujú. Bueno, al menos en mi caso así fue. No, Eh, totalmente. Sí, pega muy fuerte y si te quedas como viendo al vacío de que acabo de ver, qué significa la vida, no quiero Ujú. comer nada. Sí, sí, he visto mucho sobre eso y comparto. De Ujú. hecho, me preparé y no comí, no pedí lo que suelo pedir, ¿no? Al comer y todo eso, no. Las dos pizzas. Las dos pizzas ahí. No, no, no tanto, pero sí, digo, pues, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más podemos decir al final de este episodio del podcast? Supongo que si ustedes se identifican de alguna manera con lo que vive el personaje de Charlie, ¿no? Pues busquen ayuda antes de que sea demasiado tarde. La verdad es Claro. que cuando es demasiado tarde es cuando ya moriste, ¿no? Todos los días Sí, antes de literal. eso no es demasiado tarde. Siempre puedes mejorar las cosas en tu vida. Claro. Y pues creo que es la mejor forma de terminar un episodio sobre una película como The Whale. Ujú. Grandes actuaciones, una muy, muy buena película, muy bien escrita, muy todo. No sé si quieras comentar algo, Laura, al final o... Pues todo excelente, digo, pues comparto los sentimientos que dice Paco. Y pues no olviden comentar qué les pareció la película o si Ujú, no la han visto y no la querían ver, qué les pareció lo que dijimos ujú, acerca de la película y la vida y todo esto. Pero pues sí, la película está hecha muy bien en todos los ujú, aspectos. Y que digo, es de este distribuidor famoso A24 o A24 que ujú. pues últimamente trae como que lo más alto en calidad en cuanto a los aspectos técnicos en el Ujú. cine y pues sigue entregando cosas muy buenas. Sí, muy, muy interesante que este estudio nos ha dado varias de las películas nominadas al Oscar, inclusive, ¿no? Ujú. La otra que traen por ahí es la de Todo en todas partes al mismo tiempo, ¿verdad? Cierto, sí. Muy buena película, digo, hablamos de ella hace no mucho. Ujú. Ahí por ahí está el episodio si les interesa verlo. Eh, y sí, digo, y bueno, época de Oscars, ¿no? También podemos hablar. Por ahí está la película Cierto. de Elvis, ¿verdad? Que Ujú. hicimos también videos sobre ella. Y hay un Ujú. episodio, y no, sí, un poquito más atrás esa, porque sí salió hace rato, pero pues Claro. ahí está. Y pues bueno, digo, si hay alguna película de los Oscars en particular, digo, sí pensamos hablar de algunas otras de ellas, pero si les interesa, pues háganoslo saber, ¿verdad? En los comentarios. Y pues bueno, con todo eso, creo que es un buen lugar para terminar el episodio de hoy, ¿verdad? Yes. Fuimos Paco Treviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.